Buen día, Agustín, buen día a vos, a la audiencia, a la gente de la radio. Muchas gracias por llamar. No, por favor. Me imagino, transitar por la ruta, por las rutas de la región y particularmente por la 22 es para los automovilistas es un riesgo siempre por una obra que está así de hace una década y media. ¿Qué fue lo que le dijeron en Buenos Aires, Ditela, cuando se juntó con los funcionarios de vialidad en los últimos días allí? Transitar por las rutas, tanto 22 como 151, te diría, Agustín, tiene que ver con una cuestión traumática y en un punto neurálgico, ¿no? Porque donde si uno suma la cantidad de vehículos, el problema del ferrocarril, el porte de los camiones, el flujo vehicular, esto se transforma en una zona neurálgica que no sucede quizás en otros sectores también de la ruta 22. Lo que conversamos con autoridades de Vialidad Nacional, con el segundo en jerarquía, tercero en jerarquía dentro de la estructura de Vialidad Nacional, fue ya a partir del mes de mayo tener la primera reunión de equipos técnicos con respecto al diseño del anteproyecto de la construcción de la futura ruta 22. Creo que esto es lo importante. Es la llave que hace un año atrás se instrumentó, que es el acta de acuerdo con el presidente de Vialidad, con Gustavo Arrieta, que lo que yo siempre rescato, porque las cosas hay que reconocerlas, que es la primera vez que, por lo menos de un ente nacional, somos escuchados, y no solamente escuchados, sino considerados, ¿no? Porque cuando los proyectos se hacen desde Buenos Aires, no sirven al funcionamiento de las regiones habitualmente. Y esto fue lo que pasó con el proyecto anterior. La posibilidad de que Cipoletti empiece a discutir qué tipo de ruta queremos al paso de nuestra ciudad, tiene que ver con las características de la ciudad, ¿no? Que es muy similar a las características que tiene la ciudad de General Roca, en este caso. Con galpones de empaque a los dos lados de la ruta, con barrios a los dos lados de la ruta, con ciudades con población mayor a 100.000 habitantes. Claudio, y le pido una reflexión Sí, respecto a este tema. Una mirada más allá del detalle de la narración de cuestiones más coyunturales. Hoy, por ejemplo, tenés un ex intendente, a propósito de Roca, ¿no? Que ocupa un sí. lugar en el Gabinete Nacional, que es ministro a nivel nacional, y sin embargo, la ruta en su ciudad de origen sigue estando como hace 30 años atrás. Ni siquiera se hizo la ampliación, que todavía está en obra, entre Allen y Cipoletti. ¿Es una decisión que depende de las tratativas, de las negociaciones, o hay una cuestión actitudinal también aquí para decidir finalmente vamos a terminar esta obra? Yo creo que tiene que ver con una cuestión actitudinal, digamos, de quien conduce los municipios en este caso, que ponerse al frente del reclamo. Y por otro lado, de Vialidad, de haber encontrado la persona con la cual dialogar y tener intenciones de solucionar el problema. Hasta recién no ven el tema de Roca, por hablar puntualmente el tema de Cipoletti. Sí. Nosotros lo que hemos conversado, por lo menos lo que hemos acordado en la última reunión del 17 de abril, es que a partir del mes de mayo tener ya las primeras reuniones técnicas, todavía no está definido si con bajada de gente de Vialidad a Cipoletti o en forma virtual. Yo lo que propuse es que sea en forma presencial, ¿no? Porque se tiene que mostrar cada uno de los accidentes que hay en las ciudades. Por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de que cuando Vialidad en el proyecto anterior planteaba el cierre de la calle C10, la calle C10 es el ingreso a la traza de la ruta provincial número 7 de la provincia de Canelo. Entonces es una traza que no puede estar cerrada. Es una traza que va a una escuela rural de las más antiguas e importantes de la ciudad de Cipoletti. Entonces esto es lo que quiere decir, cuando los planos se hacen, o el diseño se hace, sin saber in situ cómo se mueve una ciudad, o cuáles son los puntos más importantes de una ciudad, es muy difícil hacer un proyecto de esta naturaleza. Así bueno, a ver, obviamente uno no da por seguro nada, sí tiene la expectativa de que la semana que viene o la otra, o antes de fin de mes tengamos la primera reunión, y bueno, elaborar cuanto antes el proyecto para poder que sea ejecutado con el presupuesto del año próximo.
Ditela, mientras pasan todo este tipo de cosas, nos están planteando, por ejemplo, María nos dice, ¿por qué no pueden poner tachas reflectantes o cintas o iluminación en la ruta que está hoy en uso? Porque hay lugares en donde no se ve la ruta, hay murallones de contención, en donde es complejo, sobre todo en las horas nocturnas, que ahora son más horas del día, digamos, de la jornada, producto de la estación en la que nos encontramos, en la altura del año en la que nos encontramos, y donde el riesgo, sin lugar a dudas, es alto para automovilistas, para motociclistas, para aquellas personas que van a transitar por una ruta que sigue estando en obra, ¿no? Mira, hay tantos detalles para solucionar, el tema del contrato de mantenimiento de la ruta, por ejemplo, que veníamos hablando con el arquitecto Casas desde el inicio de la gestión, y todavía no se ha podido consolidar. O por una cosa o por otra, nosotros hemos pedido, hemos solicitado incluso hacer el mantenimiento. Fíjate que las luces, por ejemplo, del puente carretero, del primer y segundo puente de la rotonda de Pacheco 151 y 22, esas luces cuando asumimos no estaban funcionando. Bueno, tuvimos que poner en funcionamiento nosotros, ni siquiera vialidad de Río Negro. Entonces, a ver, las cosas que se hicieron por buena voluntad del municipio de Cipolletti, esta es la realidad, y no por la delegación 20, por ejemplo, de Río Negro. No hablo de Neuquén, no hablo a nivel nacional. Pero estas son las cosas que nos encontramos y que fuimos solucionando de a poco. Ahora, hay que colocar tacha, hay que desmalezar la ruta, hay que desmalezarla. Hay que pintarla, repintarla, y hay que repintarla seguro. Pero todas estas cosas tienen que ver con un conjunto de obras que hay que plantear, como lo hemos planteado, a Vialidad Nacional, delegación número 20, que es la que está en Viedma, y que, bueno, no hemos tenido todavía solución definitiva. Sí la hemos encontrado a nivel nacional. Ajá. Bien. Yo me quedo con la intriga esa, ¿no? La conectividad, porque además eso me da la sensación, Claudio, que no es una temática que tensione únicamente a Cipolletti, Fernández Oro, porque es el acceso a Vaca Muerta esto. Bueno, vos fíjate, si vos le agregás el tema del puente, de la altura del puente ferroviario y 151, que el gobierno nacional quiere llevar el tren de pasajeros de Plotier hasta Villa Regina, la primera obra que debería hacerse es el soterramiento del 151 y puente ferroviario. Si no, no podemos hablar, es una utopía pensar en un tren que vaya hasta Villa Regina, cuando los mismos camiones de Vaca Muerta, como te decía vos, o se nos meten en la circunvalación, que ya no es mala circunvalación, es una avenida urbana en Cipolletti, o chocan el puente como el fin de semana pasado. Entonces, es todo un trabajo integral que hay que hacer en el trayecto. Vos te decía que yo es un nodo neurálgico, desde la calle Julio Antes Alto hasta la rotonda de 151 y acceso al tercer puente, incluido la calle Pacheco, que es la salida de Cipolletti, incluidos los dos puentes Neuquén Cipolletti. Entonces tiene un tratamiento especial, esto no es solamente un pedazo de ruta, tiene un tratamiento especial que tiene que ver con intersecciones de rutas nacionales, con salida de ciudades, con zonas productivas y con una circunvalación que ya no es más circunvalación, es una avenida urbana. Claro. Entonces, y pensar, y vamos más allá, hay que pensar en el cuarto puente y hay que pensar en un anillo vial, como corresponde, como se suele hacer en los países serios, que tenga que ver que no pasen las rutas por la clase actual. O sea, Cipolletti siempre reclamó que la ruta 22 tiene que ir por la Rada Norte. Bueno, esa es una vieja discusión de cuando ya se estaba discutiendo la ampliación de esta ruta, años 90 me parece, que ganó finalmente la postura de ampliar lo que ya estaba, y hoy la visión que uno puede tener es que no son proyectos excluyentes, sino que son proyectos complementarios. Mira, yo creo que si esto se hubiera resuelto en aquel momento por la Barda Norte, hoy no tenemos el problema que tenemos. Seguramente. Porque las ciudades hubieran crecido hacia el norte, porque los camiones hubieran ido hacia el norte, y hubiera quedado naturalmente una autovía interna, o una avenida interna, que sería la actual Ruta 22. Claro. Pero bueno, la democracia es así, ganaron el resto de los municipios, y bueno, hoy tenemos las consecuencias. Claro. Claudio, con respecto a mencionaba recién lo del puente ferroviario de la 151, hay muchos usuarios del tren que dicen, ¿y cuándo vuelve el tren Cipolletti-Neuquén? ¿Va a volver en esta gestión o cuándo?
Bueno, por eso insisto, Agustín. Yo creo que aquí las prioridades empiezan por el uno. Si no se soluciona en un primer lugar el tema de la altura del puente, el soterramiento de la ruta 151, para que los camiones pasen, no podemos seguir hablando de nada. Claro. Porque el principal problema es ese hoy. Porque vos llevando el tren hasta Villa Regina, descomprimís automáticamente la ruta 22. Entonces es una cuestión también de sentido común. Ahora, el problema también que tenemos que Vialidad es un ente, digamos, muy grande en cuanto a su dimensión, y no es que un proyecto se hace un día para otro, una obra se licita un día para otro. Pero si ese puente funcionara, también sería un problema, porque todo el tránsito se metería dentro de la ciudad de Cipolletti, por la calle de Circunvalación. Entonces, vuelvo a insistir, es un nodo neurálgico en la región, todo lo que es el tramo de la Julio Dante Salto hasta Rotonda de 151 y Tercer Puente, que tiene que tener un tratamiento integral único, y tiene que tener, digamos, otras alternativas, que debería ser o la ruta 22 por la Barra Norte, o una circunvalación mucho más grande por la Barra Norte. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Claro. Intendente, muchísimas gracias por la gentileza de darnos estos minutos. No, muchas gracias a vos, Agustín, muy amable. Disculpe la voz, pero estuve en la cancha anoche. Y gritando demasiado. Yo no pude. Gritando demasiado, fue partido. Yo terminé todo arañado, que estaba mirando la pantalla del televisor y terminé todo arañado. Me imagino. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Hay cosas peores. Sí, hay cosas peores. Gracias, que pase una buena jornada. Un abrazo. Hasta luego. Claudio Di Tella es el jefe comunal de la ciudad de Cipolletti.